vamos a hablar con Gonzalo Verabello, el jefe de epidemiología de la provincia de Mendoza, con algunos conceptos que ha estado vertiendo muy interesantes, como esto de que el virus puede estar empezando a dificultársele al virus encontrar gente apta para contagiar de a poquito. Es algo parecido a lo que habíamos hablado en un primer momento ¿se acuerdan cuando arrancamos con esto de la inmunidad de rebaño? Pero lo va a hablar el doctor, que es el que la tiene clara. Doctor, bueno, gracias por recibirnos. ¿De a poco podemos empezar a hablar de esta posibilidad de tener inmunidad de rebaño en Mendoza, en Gran Mendoza? Bueno, el término rebaño no sería el adecuado, sería inmunidad colectiva, comunitaria en todo caso. ¿Cuál es la diferencia? Y porque rebaño suena que hace excepción más animales, ¿no? Bueno. Entonces lo otro sería colectiva, comunitaria. Eso sería lo primero. Lo segundo, estamos en una fase de lento amesetamiento de la curva. ¿Cuánto tiempo habremos preguntado a los periodistas? ¿Llegamos al pico? Bueno, ahora parecería que sí, que nos quedamos en una meseta alta, pero meseta al fin. Claro, de todas maneras, acuérdense que todo esto son probabilidades, pronósticos, y se va dando en tanto y en cuanto se va dando que al inicio de una pandemia existe el 100% de susceptibles. Claro, o sea, todos nos podemos contagiar. Todos nos podemos contagiar, pero en la medida que va transcurriendo la pandemia, hay mucha gente que se enferma, y sí, padece la enfermedad, hay gente que lo manifiesta sintomáticamente, hasta el otro extremo de la morbilidad, pero también hay personas que lo pasan asintomático, oligosintomático. Bueno, entonces, usted me está explicando esto porque me quiere decir que del número que tenemos, que es 45.000, pueden ser muchos más los que ya han tenido el virus o lo están teniendo en este momento. Que es lo más probable. Bien. Así como hay gente que ha padecido con todos los síntomas típicos de coronavirus, hay mucha gente que no lo ha padecido, y ustedes lo ven a diario, que tienen un grupo de gente que sí lo ha padecido y gente que no. Que todos conocemos ya mucha gente que lo ha tenido. Exactamente. Eso significaría que al virus le puede empezar a costar más encontrar gente susceptible. Bueno, ahí hablamos de la inmunidad colectiva, ¿no? Que hay mucha gente ya que empieza a generar ciertos niveles de anticuerpos, quizás no los óptimos, ¿sí? Porque los óptimos sería padecer la enfermedad o estar vacunado, que serían las dos opciones para estar protegido. Ahora, para hablar de inmunidad colectiva tenemos que hablar de cuánto dura la inmunidad una vez que lo tuvimos, y todavía no lo tenemos claro porque hay estudios que dicen 1 mes, estudios que dicen 7 meses. Bueno, nosotros hay estudios de evidencia internacional que hablan de que la inmunidad queda entre 90 y 120 días, ¿sí? O sea, hasta 4 meses, lo cual es propio de los virus coronavirus. Bien. Así que bueno, la posibilidad de reinfección podría ser después de 4, 5, 6 meses. Siempre queda una memoria en el organismo, ¿sí? Pero esa memoria, bueno, se va perdiendo a medida que van pasando los días, los meses. Estamos en viernes y los viernes nos gusta ser optimistas. Si yo digo, lo peor ya habría pasado, ¿estoy siendo demasiado optimista o podemos pensar así? Esta enfermedad es nueva, tiene un comportamiento dinámico, por lo tanto no podemos apresurarnos a decir que ya pasó lo peor. No, todo con las medidas justas de responsabilidad de todo esto que estamos haciendo de la protección. Distancia, barbijo, lavado de manos. Yo creo que eso va a mermar y va a aplacar un poco. Y algo más que no se toma mucho en cuenta, que es lo estacional. Lo estacional es muy importante en esta época porque más abertura de ventana, de puertas, se oxigenan más las habitaciones. Y vemos cómo el norte está complicado con el invierno. Es justamente lo opuesto, ¿sí? O sea que nosotros tenemos una virtud que vamos a tener, que a lo mejor cuando nosotros estemos entrando en esa fase de otoño o en esa fase de invierno, probablemente esté la vacuna, que va a ser una gran ventaja. La última que le hago, un amigo suyo que ha trabajado mucho con usted, que se llama Rubén Serchea, y me dijo: Julián, quizás para febrero, marzo, abril, cuando lleguen las primeras vacunas, ya hayamos construido la inmunidad colectiva en el Gran Mendoza. ¿Puede ser eso? A ver, repito esto, que es dinámico, no se conoce al 100% la historia natural de la enfermedad. Así que existe sí un fenómeno de inmunización colectiva, pero no podemos decir que a ciencia cierta al 100%, calcule que somos 1.800.000 habitantes,
hay 44.000 confirmados, multiplíquelo por lo que quiera, pero nunca nos va a dar 1.880.000. O sea, que todos estemos inmunizados, no creo que sea así. De hecho, lo estamos viendo en Europa. Nos tenemos que seguir cuidando, no hay forma. No hay otra alternativa. Noelia quiere hacerle una pregunta, te escuchamos, Noelia. Sí, Juli, vos sabés que quería preguntarle al doctor, o recordar entre los tres, ¿no? Y con la gente que está en casa. En algún momento se había dicho, incluso el mismo doctor, si no me equivoco, que a fines de octubre, principios de noviembre, se iba a dar lo que denominábamos, si vos se lo preguntaste, el pico de contagios. Y cuando eso por un lado y por el otro, cuando habla de meseta el doctor, estamos hablando de una meseta alta. Recordemos que en los últimos días, semanas, te podría decir, estamos casi siempre reportando 700, 800 casos positivos diarios. Sí. ¿En esa meseta nos iremos a mantener? Lo que pregunta Noelia es, pico de contagio, que usted en su momento creo que dijo finales de octubre, principio de noviembre, que estaríamos en ese pico y nos vamos a mantener en una meseta de 800, o ese 800, ese 700 y pico tiene que ir bajando de a poco. O sea, en la teoría, si todos cumplimos responsablemente todas estas acciones de salud pública, distanciamiento, el uso de barbijo de forma adecuada, el toser sobre el pliegue del codo o sobre pañuelo descartable, el oxigenar bien las habitaciones, en salir con el documento, son cosas muy importantes. Yo creo que esto tiende a mesetarse y a bajarse, ¿sí? Lo cual no quiere decir cero. ¿Lo veríamos ahora en noviembre, a esta baja? Son probabilidades, ¿sí? Se ve la tendencia simplemente, pero a medida que disminuye lo susceptible, las personas que con posibilidades de padecer la enfermedad, esto tiene que ir mermando, tiene que ir decayendo, ¿sí? Y estoy pensando, cuando va a llegar el invierno para nosotros de vuelta, ya deberíamos tener vacuna para grupos de riesgo. Esto también debería ser muy importante. Es que sería una de las medidas más efectivas, costo efectiva desde el punto de vista de salud pública, poder vacunar a aquellos grupos que son altamente vulnerables, los mayores de 65 años en este caso, personal de salud, personas que tienen enfermedades de base, la embarazada incluyéndolas. No sé si será factible aplicarla, embarazarla, pero de todas maneras son grupos de riesgo. Yo creo que esa sería la mejor medida desde el punto de vista de salud pública. Y algo que pienso, y también le dejo a Noé si quiere hacer otra pregunta, que le preguntamos a la ministra de Salud en su momento, ministra, con 700, 800 casos del día, si por día iba a aguantar el sistema de salud, y nos dijo, en un principio pensamos que no, pero estamos viendo que estresado, muy exigido, pero que no ha colapsado. Hasta el día de la fecha se lleva, porque hay que llevar 9 meses una pandemia así en la espalda. Sí. Yo creo que sí, es agotador, es extenuante, pero de todas maneras, acá estamos llegando ya a una fase, una meseta donde hay mucha gente susceptible de infectada, así que bueno, esperamos el mejor mensaje es que bueno, si cumplimos responsablemente en las medidas, yo creo que esto de a poquito va a empezar a decaer. Es un muy buen mensaje, doctor. Noelia, ¿escuchamos alguna otra pregunta si tienen? No, Juli, simplemente agradecerle al doctor y a vos y ya cerrar para la despedida. Gracias. Muchísimas, doctor, gracias, y bueno, nos quedamos con esta buena noticia. De ahora en más deberíamos ir bajando, sí, a la gente no a relajarse y todo a seguir cuidándonos como lo estamos haciendo hasta ahora. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Hasta luego. El doctor Vera Bello, jefe del Departamento de Epidemiología de la provincia de Mendoza. Gracias.